Buenas noches contigo, Anita. Muchas gracias por brindarme tu tiempo. Y quisiera empezar esta entrevista hablando un poco sobre ti. Quisiera que me cuentes tu edad, tu ocupación y que me cuentes un poco sobre ti. Hola Juan Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Es un gusto poderte ayudar. No es ninguna molestia y qué gusto poder invertir el tiempo en esto. De mí, me llamo Anita Mora, tengo 23 años, soy estudiante de Derecho en 10º semestre, estoy terminando mi carrera, trabajo también y realizo militancia feminista y en popular y en defensa de los derechos de los estudiantes. Sí, justamente enfocándonos en esta parte del feminismo, quería preguntarte si tu activismo está quizá involucrado con alguna institución, fundación, organismo o cualquier entidad, o es algo quizá independiente y ajeno a todo esto, pero cuéntame un poco sobre tu activismo, qué es concretamente las acciones que tú haces en bien de toda la comunidad, en bien de toda esta lucha. Soy parte de varias organizaciones. Bueno, en realidad me tomé un tiempo por el tema de la tesis nada más. Al momento solo estoy formando parte de Base, se llama así la organización. Hasta hace unas semanas era parte de Mal Habladas, colectivo feminista, y también parte del encuentro de estudiantes, pero bueno, digamos, eh, organizaciones feministas mal habladas únicamente y también estoy en varios chats en donde eh, digamos es activismo y es militancia a fin de cuentas, pero no tenemos un nombre en común. Recién o hace algunos meses con el tema de la pandemia decidimos hacer público, por ejemplo, el tema de violencia machista en las organizaciones justo militantes, de activistas. Se llama Te dices feminista, pero la campaña se llamaba así, Te dices feminista, pero eh, y eso, digamos, ¿cuál es mi actividad? Creo que tratar de difundir, aclarar y ser coherente, digamos, propender esto de la coherencia. Una de las mayores cosas que creo que nos debería importar es que el feminismo atraviesa todo, ¿no? De alguna u otra manera hay algún rezago de esta ideología que no queremos ver, pero que siempre está por nuestras vivencias mismo, digamos, ¿no? Somos una sociedad eh, principalmente machista, formada así, pero que de alguna u otra manera está en deconstrucción, creo, o esperaría. Por las cosas que ha vivido nuestro país el año pasado y este año también, se ha visto quizá con malos ojos a las protestas y a las manifestaciones, pero dime tú, ¿por qué es tan necesario el activismo en la sociedad ecuatoriana? ¿Por qué es tan necesario el manifestarse, el protestar? Cuéntame un poco sobre todo eso. Creer, digo, más allá de creer importante al activismo, es eso de creer importante a la capacidad de manifestación. ¿Por qué creo que es así? Porque creo que la sociedad, digamos, al momento actual que se vive, no tiene otra salida, siendo como muy radical, ¿no? En lo que estoy diciendo, pero por fuera de eso, creo que ninguna revolución se ha hecho pacífica y ningún cambio se ha logrado pacíficamente, ¿no? Hay esta creencia siempre de no son las formas y el diálogo puede lograr mucho más que eso, ¿no? La negociación diplomática, las políticas instaladas mediante un Estado de derechos y constitucional como el que tenemos, pero evidentemente no ha sido así y ninguno en la región. Eh, con tu pregunta de una se me vino a la mente el tema de México. En México el movimiento feminista y bueno, en Argentina también es mucho más fuerte, digamos, por ejemplo, y en México tienen
las madres que han sido arrebatadas de sus hijas por femicidios tienen su propio movimiento, ¿no? Entonces, digamos, no, ellas no se consideran como activistas, sino son una parte de todo el aparataje y hacen como su propia versión de la protesta y se tomaron la, una parte de la dirección de protección a las mujeres, alguna cosa así que no recuerdo bien el nombre, pero se lo tomaron y pintaron sobre los, los cuadros de expresidentes pidiendo que se indignen así como se indignan porque hayan pintado esos cuadros por la muerte de sus hijas. Entonces, podrá ser como mucho el poder simbólico, si tú quieres, pero creo que también nos hace darnos cuenta de que sí estamos cayendo en cosas como tan simples de pensarlas, pero tan absurdas de vivirlas, ¿no? No nos horrorizamos porque comenzando noviembre tuvimos más femicidios que días y eso sí fue cierto aquí en el país, ¿no? Durante todo lo que va de la pandemia, las mujeres hemos sobrevivido con nuestros agresores y en ese sentido creo que es importante manifestarse y alzar la voz y salir a las calles porque es una forma de lucha también. Hay como muchas aristas de donde dar la lucha. La lucha se la da ideológicamente, se la da en las aulas, se la da en el Congreso, puede ser, digamos, en las calles, obviamente. Y creo que es una muy importante porque así se logra visibilizar al menos el problema. Creo que una de las cosas que se ha logrado recientemente es poner en el sitial y poner en la agenda de los políticos, por ejemplo, el tema de femicidios y aborto, que es lo que se propugna también con las marchas recientes. Eh, También, digamos, en el otro lado está el presupuesto estudiantil, ¿no? El tema universitario que se ha dejado abandonado en pandemia, que a pesar de que estábamos en pandemia hubo movilizaciones. Lo vimos en octubre, yo creo que, y a mí me dio mucho gusto, soy igual joven como tú y me dio mucho gusto haber podido vivir en octubre. Yo no viví lo que fue la caída de Mahuat, la caída de Lucio ni la caída de Bucaram, pero creo que históricamente nos representa un hito lo que pasó en octubre, porque no era el sector indígena movilizándose, no era un sector social específico movilizando, sino era la indignación del pueblo contra un estado represor y digamos creo que esa movilización de octubre, todo lo que representa octubre para nosotros fue importante y ahí digamos un ejemplo de lo que me preguntabas, se logró bajar el decreto 883, ¿no? Creo que las pequeñas victorias se las vieron diarias con una gran ganancia que fue bajar ese decreto. Centrándonos un poco en todos estos problemas relacionados con la violencia de género que tú mencionaste, uno de los más comunes es el acoso callejero. ¿Y por qué crees tú que está tan normalizado, que en realidad es una práctica tan común que llega a pasar por normal? ¿Y por qué crees que existe como esa cultura del acoso? Solo antes de responder puntualmente lo que me preguntabas, Juan Fernando, quisiera decir que eh, es precisamente violencia de género de lo que se debería hablar porque muchas de las veces entendemos que el acoso callejero es un tipo de acoso, pero no entendemos que arriba de eso es un tipo de violencia. Y que muchas de las veces dice, sí, todo es violencia, ahora todo es violencia. Pues lamentablemente sí, si es que no lo queremos afrontar y no lo queremos como ver, es más grave aún porque vamos a tener que trabajar mucho más en este proceso de construcción social. Eh, y digo esto porque eh, también salir a las calles para las mujeres es violento, ¿no? No solamente por percepción de inseguridad, sino por lo que llegas a sentir después. Y creo que es una práctica tan normalizada como tú lo preguntas. Primero porque
vuelvo al hecho de que vivimos en una sociedad machista. Primero por eso, porque lo invisibilizamos. Entre los chicos actúan invisibilizando esto. Si el uno lo hace frente a su amigo, va a ser creyéndose o queriendo portarse como mucho más varón, ¿no? Sentir esta cuestión de ego, eh, incrementar, ¿no? Es mejorar una cuestión de ego. Y la otra es simplemente sentirnos culpables. Digamos, yo creo que eh, esta nota del acoso callejero no es tratado, es normalizado, es invisibilizado y no se tiene en cuenta, porque creo que también es un papel de las autoridades, no es por tratarlo solo todo desde el Estado, pero creo que también se tiene que tomar en cuenta que no estamos viviendo una urbanidad segura, porque a fin de cuentas nosotras somos las que tenemos que denunciar y quién se atreve a denunciar si es que siente vergüenza eh, o por último se siente culpable de cómo iba vestida. Entonces, no, tal vez sí tuvo que decirme tal o cual cosa el baboso de la calle por que yo tenía un vestido, o tenía puesto un short. Entonces creo que eh, esas dos cosas y una última, tal vez ya un poco más técnica, digamos, o como más específica, creo que hay que hacer a la ciudad amigable, una arquitectura y una urbanidad amigable, entendiendo que un derecho a la ciudad nos puede proteger o nos puede asegurar tener una circulación por la calle, una viabilidad por la calle mucho más segura. Perdón, y una última, el tema de sanción. A mí no me gusta mucho el tema punitivo en general, pero creo que hay que entender que el acoso callejero es un tipo de acoso y un tipo de violencia, como le decía al principio, y en ese sentido es importante tratarlo como una falta, al menos si es que no como un delito, como una falta. Y pues lamentablemente la única forma en la que respondemos a veces bien es con algún tipo de sanción. Entonces, tratarlo desde ese punto creo que también estaría interesante. Y con respecto a las mujeres que viven esta violencia, ¿cuál debería ser su actitud? ¿Cuál debería ser la reacción que tengan ellas el momento que ocurre el acoso, que ocurren estas agresiones verbales? Así como alguien súper frentera y radical, te diría como enfrentar la situación, ¿no? Como darle cara al acosador o a quien te diga cosas feas en la calle. En realidad no creo que tenga que haber un, un comportamiento modelo a seguir frente a estas situaciones porque no todas las personas reaccionamos igual, no todas tenemos el valor para hacerlo en ese momento, no todas vivimos situaciones previas iguales, ¿no? Hemos vivido como varios tipos de violencia a lo largo de nuestra vida y capaz no estamos lo suficientemente capacitadas, capaces, fuertes para vivir una más y para afrontar una más. Em, como decía, ¿no? La primera puede ser como afrontarla y denunciar, hacerlo público, tratar de ir a los canales de denuncia, como veo que tiene, por ejemplo, los autobuses, los troles, ¿no? Dile no al acoso, ¿no? Alguna cosa de no al acoso en la calle o alguna cosa así. Que sería lo ideal, pero no creo que o no creo que haya más bien un deber ser en este tipo de situaciones. Y llevando esta problemática del acoso callejero a la pandemia, que es la realidad que vivimos hoy por hoy, ¿tú sientes alguna diferencia? ¿Crees que la pandemia invisibilizó más de estos casos de agresiones verbales que existen en la calle? ¿O notas alguna diferencia? ¿O sientes quizá que el problema es igual que antes, que no ha habido ningún cambio?
Bueno, digamos lo del acoso verbal en calle, así per se, tal vez los primeros meses de pandemia era eh, inexistente o menos visible, como tú dices, por el tema de confinamiento, ¿no? Entonces nadie estaba en calle, la ciudad pasaba agotada, habría como cuidarse. Sin embargo, creo que a pesar de eso está como presente siempre. Hace un par de meses estuve en un barrio haciendo labor con una organización y la vida en un barrio es normal, o sea, al menos de los barrios en donde como hace falta muchas cosas, son barrios bastante pobres eh, y la vida es normal, los niños salen a la cancha y al parque a jugar y se circula y se camina por las calles del barrio. Entonces, creo que puede ser invisibilizado de alguna manera, sin embargo, siempre va a estar. Va a sonar feo lo que voy a decir, pero puede ser como a la mínima. El acosador, el mirón, el que dice de más, siempre va a estar, ¿no? Entonces, creo que puede ser menos evidente, pero siempre presente. Eh, Retomando lo que decía hace unos minutos igual, creo que otros tipos de violencia se han evidenciado dentro de este mismo acoso verbal o de violencia verbal, como decías. Está la que se ha dado en la virtualidad de las clases. De hecho, te puedo contar algo así como experiencia en la central con un profesor. Estaban en una clase hablando sobre ciberacoso, me parece justamente, bueno, una clase X de derecho. Y un profesor dijo textual lo siguiente: no es lo mismo decirle zorrita que perrita a una mujer. Eh, digamos, entendiendo que de alguna u otra manera se va a reaccionar diferente a un tipo de violencia tal. Eh, Creo que la virtualidad ha hecho como un poco evidente este tipo de cosas que de alguna u otra manera se estaban callando. Eh, Sin embargo, habría que esperar a ver cómo nos va regresando a la calle, ¿no?